Buenas tardes. Entonces, hoy voy a hablar un poquito de historia y geología y, bueno, y la historia de cómo la tectónica de placas pasó de ser una idea eh, ridiculizada, de una idea, bueno, la deriva continental era ridiculizada en la década 1910 y pasó a ser a la tectónica de placas aceptada en los años 60. Entonces, eh, bueno, pero sobre geología quiero decir unas poquitas cosas. Bueno, esto es algo que vimos hace unas semanas, que el científico griego que averiguó el tamaño de la Tierra fue Eratóstenes. Bueno, él también era, creo, el jefe de la Biblioteca de Alejandría en su momento. Eh, em, y bueno, lo hizo calculando el mismo día. O sea, él se fijó que en esta ciudad los rayos a mediodía, los rayos del sol eran directos, no dejaban sombra. Y ese mismo día, o sea, bueno, en otro año supongo que hizo, al mediodía en Alejandría había un ángulo de 7,2 grados. Entonces, bueno, suponiendo que las dos líneas son paralelas, ese ángulo es igual a este, y entonces, bueno, sí. eh, Conocía la distancia entre estas dos ciudades y, bueno, entonces una regla de tres le permitió calcular la circunferencia de la Tierra. Entonces lo hizo, bueno, con los rayos del sol. Bueno, luego, otro tema es la edad de la Tierra. Y aquí, bueno, mucha gente trabajó. Bueno, aquí solamente unos pocos voy a mencionar, pero hay este cura irlandés que hizo unas cuentas basadas en la Biblia. Este siempre lo menciona, que en 1650 él calculó exactamente que la Tierra había sido creada el 22 de octubre de 4004 antes de Cristo. Bueno, luego un geólogo, bueno, un escocés que es considerado por algunos el padre de la geología, James Hutton. Él fue el primero que dijo que habló del concepto, bueno, en inglés deep time, que, que los procesos son lentísimos y que la edad de la Tierra debe ser muchísimo más de lo que nos imaginamos, y que en la vida humana no se llegan a notar los procesos bueno, de erosión, sedimentación, etcétera, los procesos que van cambiando la Tierra. Pero él no dijo una edad, él dijo simplemente es muchísimo más. O sea, dijo, o sea, millones de años, mucho más de lo que nos imaginamos. Luego, en 1862, William Thomson, que después lo llamaron Lord Kelvin, y de él viene eh, la- los grados Kelvin para medir la temperatura. Bueno, él hizo unos cálculos suponiendo que simplemente la energía original era basada en el calor de la materia de la Tierra. Bueno, él calculó que era entre 20 y 400 millones de años, lo cual no le gustaba a los que creían en la Biblia porque era muchísimo más, pero tampoco le gustaba, por ejemplo, a los biólogos, porque eso era muy poco tiempo para la teoría de evolución de Darwin, y era menos que lo que los geólogos pensaban. Entonces, bueno, pero luego en 1913, ya después de la radioactividad y usando métodos radiométricos, o sea, usando radioactividad para calcular la edad, Arthur Holmes, un geólogo inglés, calculó que eran más de 1.600 millones de años. Y bueno, de hecho aquí tengo un gráfico de un libro, de este libro llamado Big Ideas, que muestra, o sea, en el eje X están los años, bueno, y en azul están distintas, en el eje Y está el estimado, la edad estimada hace cuántos años. En azul está la edad de la Tierra y en amarillo la edad del universo. O sea, de hecho, un problema que había originalmente, recordarán, creo que lo mencionamos en su momento, las primeras estimaciones de la edad del universo con lo que Hubble hizo y, bueno, las teorías las primeras teorías sobre el Big Bang, basada en la constante de Hubble que tenía en ese momento, les daba una edad del universo que era menor a la edad de la Tierra. Entonces era ridículo.
Pero bueno, aquí pueden ver que a comienzos del siglo XX fue que la edad de la Tierra, los cálculos se hicieron mayores y luego, bueno, al final se convergió en el estimado actual, 4.500 millones de años. Y bueno, y la edad del universo se fue extendiendo y bueno, se convergió a 13.800 ahora. Bueno, eh, otro tema en geología es la idea de uniformismo y catastrofismo. Bueno, los creyentes en la Biblia creían en que habían ocurrido, bueno, en particular la catástrofe del arca de Noé, ¿ok? Y de hecho había gente que buscaba eh, restos de eso y tal, pero Charles Lyell, y también siguiendo ideas de James Houghton, el escocés que mencioné antes, pensaban que los procesos actuales que vemos que son súper lentos son los que habían ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra y a eso lo llamaron uniformismo. Entonces ellos no creían en catástrofes. Y ese geólogo francés, más bien, sin seguir, o sea, él no creía en, bueno, o no sé si creía o no, pero bueno, no se ceñía a la Biblia. Él creía que sí había catástrofes y que se explicaban muchos cambios por las catástrofes. Entonces, bueno, había un debate allí, pero por mucho tiempo ganaron los del uniformismo. No sé, quizá como reacción a las creencias religiosas, pero bueno. Eh, eh, luego, bueno, el primer atlas moderno fue hecho por este cartógrafo, creo, holandés. Y bueno, él fue el primero en notar cómo en la costa este de Sudamérica parece encajar con la costa oeste de África, ¿no? Y en algún momento, no sé, no sé si en la última edición de su atlas, en algún momento él especuló que de repente había alguna relación, o sea, lo citan a él como un precursor de la deriva continental, pero claro, él lo hizo solo basado en el mapa, eh, eh, mm, no tenía nada más. Ahora les pregunto, esto es solo como una adivinanza, ¿alguien reconoce esto? Un Robbie pelado. Sí, Eso es lo que iba a decir, parece un rabi pelado. sí, de hecho es una foto tomada en Caracas. ¿Y tienen idea de por qué lo traigo a colación? Em, Porque resulta que un rabipelado es un marsupial. O sea, los marsupiales, bueno, el marsupial más famoso es el canguro. Son los que tienen una bolsita para terminar de, o sea, los hijos nacen, pero los bebés no llegan a salir, sino los tienen en una bolsita por un tiempo, ¿no? Eh, Sí, terminan de gestarse dentro de la bolsa. exacto. Bueno, un rabipelado es un marsupial. En Sudamérica hay marsupiales. Y ese fue un argumento que usó Alfred Wegener. El hecho de que hay marsupiales en Australia y en Sudamérica era un argumento para decir que en algún momento estuvieron unidos. Y de hecho, las teorías actuales de los científicos es que sí, estuvieron unidos y que de hecho los marsupiales llegaron a Australia, o sea, son originales de Sudamérica. Pero bueno, de hecho ya hablaremos de eso más adelante cuando hablemos de la historia, bueno, de la evolución biológica, ¿no? Bueno, entonces Alfred Wegener, bueno, el video anterior lo acabamos de ver sobre él, en 1912 publicó esto, bueno, se tradujo al inglés creo unos años después, pero él no, o sea, él propuso esto y él argumentó en base a fósiles comunes y luego también creó a rocas parecidas en África, en Sudamérica, o incluso algunas montañas. O sea, pero, pero los geólogos no lo tomaron en serio. O sea, de hecho, había unos o sea, lo consideraban Bueno, esto es como si un estuviera mal armando un científico. rompecabezas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero él usó argumentos como de geología, de biología, o sea, lo de los marsupiales. eh, bueno, y lo de los marsupiales lo sé porque, o sea, me compré el libro, o sea, y busqué. No, no me lo he leído completo, pero busqué
el detalle si tenía los marsupiales y sí, y lo comenta. Porque ya los marsupiales eran conocidos en el siglo XIX. Entonces, bueno, pero a él no lo tomaron en serio. Casi nadie. Bueno, tengo entendido incluso que como que los de Norteamérica eran muy violentamente opuestos a él por diversas razones, los de Europa no tanto. Pero bueno, pero algunos sí creían, bueno, puede haber algo. Y uno que creyó en él fue Arthur Holmes, el que calculó la edad de la Tierra, que comentamos hace un momento que en 1913 publicó. Él fue el primero que usó métodos radiométricos para estimar la edad de la Tierra. Él publicó en 1928 un artículo donde él fue el primero que comentó la idea de, perdón, lo puse en inglés, de convección. ¿Ok? Entonces, bueno, ya lo corrijo después. Luego, bueno, pasaron décadas y bueno, como comentamos la semana pasada, bueno, la técnica del sonar se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, había muchos datos marinos creados durante la Segunda Guerra, pero por un tiempo estuvieron clasificados, luego los desclasificaron. Y bueno, en base a datos, bueno, y aplicaron la técnica del sonar para estudiar el fondo marino. Y bueno, esto fue un tema, de nuevo, parecido a lo de las estrellas en las computadoras en la Universidad de Harvard. O sea, las mujeres, eran un montón de datos, porque imagínense, eran yendo como rayita por rayita, o sea, viajes por viajes midiendo, y era como un gran rompecabezas. Y bueno, Mary Tarp trabajó muchísimo, o sea, varios años en, en, en crear mapas. Bueno, este mapa que aparece aquí ya es más posterior, basado en el trabajo de ellos. Pero bueno, por años ellos estuvieron trabajando en esto y al principio Bruce Giesen, que aparece aquí, no creía en esto. Después de la clase les voy a mostrar algunos videos. De hecho, o sea, hay una frase de él que se volvió infame, que le dijo, no, lo que tú estás haciendo es Kertok. No le creía a ella y bueno, pero luego en su grupo consultaron con alguien que tenía mapas de epicentros de terremotos y entonces cuando los superpusieron solapaba con los sitios donde ella decía que estaba esta cadena de montañas en los océanos, ¿no? Que resulta ser la cadena de montañas más larga del planeta. Entonces, bueno, Mary Tarp se ha vuelto, de hecho, un poco una heroína. He descubierto que hay, bueno, este libro es un libro para adultos, pero hay 3 libros para niños basados en la historia de Mary Tarp. Eh, bueno, después de la clase les voy a mostrar videos de ella. De hecho, les voy a mostrar una parte de un episodio de Cosmos, la serie de 2014, donde hablan de ella. Y bueno. Bueno, ahora en 1960, Harry Hess, que había trabajado en submarinos en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, en alguna parte le escuché que él había tenido esta idea antes de la guerra, pero no se había atrevido a publicarla, pero no he podido confirmar eso. Pero el hecho es que a comienzos de los 60 él publicó la idea de seafloor spreading, o sea, de que el fondo del océano se está expandiendo. ¿Ok? Eh, y, o sea, esto le dio un gran impulso a la teoría, bueno, y que coincidía con bueno, lo que Mary Tarp notó es que en el medio de esa cadena de montañas había como un hueco, y entonces, o sea, como que se dio cuenta que ahí era como los volcanes de donde sale el magma, ¿no? Bueno, bueno, o quizá él sugirió esto, bueno. Luego, el otro dato que pudieron tomar, o sea, usar, la otra evidencia que se usó fue que cuando calcularon las edades, o sea, podían calcular la edad del fondo marino, resulta que eh, el- las partes que están más cerca a esta cordillera
suboceánica son las más jóvenes. O sea, aquí lo que está en rojo es lo más joven, lo que está en amarillo un poco menos joven, y verde menos y lo azul más viejo. Entonces, ven que a medida que se aleja el piso de esta cordillera, se hace más viejo. Entonces, eso fue otra evidencia que apoyó la idea de que se estaba formando el piso en el centro de esa cordillera Tiene suboceánica. sentido. Una pregunta, ¿lo de los volcanes también aplica para la tierra firme o solamente es para el mar? Digo, Bueno, hay los volcanes en estas zonas divergentes. Luego, en las zonas de subducción, eso no lo tengo ahora en la presentación, pero la semana pasada lo vimos, cuando, por ejemplo, aquí en la cordillera de los Andes, la placa, bueno, de Nazca creo que se llama esta, se está hundiendo debajo de la placa atlántica, entonces empuja el magma hacia arriba y entonces esa lava surge en las montañas. Bueno, y empuja también minerales. Y entonces las montañas de la cordillera son ricas en minerales, o sea, y tienen volcanes. ¿Ok? Si lo de los volcanes no es solo en las zonas divergentes, también en las convergentes. Pero bueno, más que nada creo en las de subducción, porque creo que, por ejemplo, cuando se encuentran, bueno, aquí no aparece, ¿no? Que India choca con los Himalayas, son dos placas continentales y bueno, creo que ahí es diferente. Bueno, luego como que la evidencia, bueno, eso no fue una evidencia, sino que en el 63 hubo dos grupos, bueno, Vine estaba haciendo su doctorado, su tutor era Matthews, y independientemente, esto era en Cambridge, y independientemente un canadiense, Morley, también tuvo la misma hipótesis. Bueno, lo que hizo Vine, y les voy a mostrar también videos de entrevistas a él, fue que él explica que era una idea especulativa que había que pensar que lo que ahora es el Polo Norte y lo que ahora son el Polo Norte y el Polo Sur, hubo épocas que estaban al revés y que fueron cambiando en la historia, o sea, como que había un ciclo. Y algo que también fueron capaces de empezar a medir fue el magnetismo, o sea, la lava, el material con que surge el magma, tiene muchos metales. Y resulta que cuando sale el fluido, bueno, esos metales que tienen imanes se orientan según cómo está el polo norte y el polo sur. Pero hace muchos años, lo que era el norte y el sur era al revés. Entonces hay una zona, o sea, ellos predijeron que iba a haber estas franjas de polarización, ven positiva, negativa, positiva, negativa. O sea, las zonas oscuras son positivas y las zonas blancas negativas. Y no solo predijeron que iba a ser así, sino que iba a haber este patrón simétrico, como que a ambos lados ven que las franjas del lado izquierdo son como simétricas, del derecho son simétricas a la del izquierdo, ¿no? Entonces, esto fue como una predicción que hicieron, o sea, bueno, le llaman hipótesis, y luego cuando se pudo analizar, se vio que sí, o bueno, de repente él llegó a esto mirando lo que pasaba en el Atlántico, pero él predijo que iba a pasar lo mismo en otras zonas del planeta. Y entonces, bueno, aquí está el caso de la placa Juan de Fuca, que mencionamos la vez pasada, y tiene estos patrones, o sea, aquí la raya negra es, creo, donde está el dorsal, y entonces alrededor de ella hay simetría en las franjas. ¿Ok? Bueno, a eso creo que lo llaman paleomagnetismo, o sea, averiguar la, la, la estudiar el magnetismo de la Tierra. Entonces, bueno, con esto se terminaron de convencer los geólogos. Y esto fue como bueno, he escuchado el término smoking gun, o sea, como el argumento definitivo
que terminó de convencer a los geólogos. Ok, Gustavo, sí. esto del patrón simétrico que muestras en la gráfica, se supone que proviene de esta idea de que la Tierra en algún momento giraba polo sur, polo norte, se alternaban. ¿Tiene que ver Sí, con sí, eso o con otra sí, cosa? sí, el polo sur y el polo norte van cambiando, no sé cuántos millones de años. Bueno, tampoco es un ciclo, no es un periodo constante, o sea, se dan cuenta, las franjas no son del mismo tamaño todas, Ujú, ¿no? O ujú. sea, va cambiando. Entonces sí, tiene que ver con eso, o sea, cuando el magma que está saliendo ahora, los metales se están orientando de acuerdo a cómo están el polo norte y el polo sur ahora, pero la franja blanca inmediatamente después de ellas indica, esos metales están como al revés, o sea, están orientados al revés, porque en esa época, en la época en que eso salió del magma, Ok. los polos estaban intercambiados. ¿Ok? Bueno, entonces yo les prometí que les iba a hablar un poquito de Walter Álvarez. Bueno, el papá de Walter Álvarez, Luis Álvarez, es un físico que trabajó en el proyecto Manhattan y ganó el premio Nobel en el 68, eh, eh, un físico nuclear. Eh, pero bueno, Walter Álvarez es el geólogo que vimos un video, bueno, vamos a ver otros videos de él. Él notó que había una capa de iridio, creo, y, y con su papá, bueno, averiguaron que la, la, la única, tuvieron la hipótesis de que la única manera de que eso, bueno, notaron que existía esa capa en muchas partes del planeta y que era gruesa. Y ellos dijeron, bueno, la única manera que pueda ser que esa capa de iridio esté en tantas partes, bueno, esto es un tema que ya veremos más adelante, es porque quizá hubo un meteorito que cayó. Y bueno, y contrataron gente que analizó cuánto había y bueno, la cantidad era muy grande y la única explicación que tuvieron fue un meteorito. Entonces ellos en 1980 propusieron tenían la teoría, la hipótesis de que un meteorito causó la extinción de los dinosaurios, pero el cráter no se conocía dónde estaba y fue recién en los años 90 que se identificó que un cráter en Yucatán, en México, eh, eh, ese es el que causó, o sea, es el cráter de ese meteorito que causó. Y bueno, y esto fue como un regreso del catastrofismo, o sea, en cierto modo, porque, o sea, bueno, aquí se mezclan los geólogos y los paleontólogos, o sea, los que estudian la historia de la vida y la historia del Tierra. O sea, hoy en día se piensa que, o sea, es una mezcla de uniformismo y catastrofismo. O sea, hay muchos cambios graduales, pero de vez en cuando también hay catástrofes que ocurren, y este es el ejemplo. Bueno, y una cosa curiosa acerca de este cráter es que ya era conocido en Yucatán, resulta que los llaman, o sea, de lo que salpicó del cráter, aquí en donde están las flechas, hay unos huecos que los llaman cenotes. Y bueno, son una atracción turística. Estas son busqué imágenes de ellos. Eso es espectacular. En esa zona hay millones de cenotes. Es bellísimo, de verdad. Bueno, ahora, les voy a mostrar un video en que Walter Álvarez habla de las etapas geológicas de la Tierra, pero algo bueno, hay varias, o sea, la unidad más grande es eón. Bueno, he oído hablar de supereón, que es como precámbrico y cámbrico, pero bueno, eón es la que él cita como la unidad más grande y son 4 nomás. Y, y, lo, y me he dado cuenta que una manera de recordarlas es asociándolas a la historia de la vida, porque en el eón adiano, Gedian, no había vida. Eso es el que vimos cuando estábamos en la lección sobre cómo era la Tierra cuando era muy joven. O sea, era totalmente inhóspita, no había una cantidad de desastres, bueno, y eso duró como 600 millones de años, no había vida. Luego en el eón arcaico había vida unicelular, o sea, la vida más sencilla, y bueno, y eso duró 1500 millones de años. Después vino, bueno, ahora, el eón arcaico, ahora les voy a mostrar un gráfico, sí comienza
prácticamente cuando comienza la vida. Ahora, en el Proterozoico, bueno, me cuesta recordar esos nombres, ahí no fue al comienzo de ese eón, pero durante ese eón, creo que fue como a la mitad, apareció la vida multicelular. Y el último eón, el actual, que tiene este nombre Fanerozoico, es el que tiene vida compleja. O sea, una de las primeras eras o periodos, no me acuerdo ahora cuál es la unidad, es el Cámbrico, y ahí ocurrió la explosión cámbrica de vida compleja. Y, o sea, la mayoría de los fósiles que se nos conocen son a partir de ahí. ¿Ok? Y eso es en los últimos 538 millones de años. ¿Ok? Entonces, bueno, yo no me acuerdo estos nombres, pero lo que me acuerdo es, digamos, pensando en términos de vida, hubo una época en que no había vida, luego una época en que había vida unicelular, luego apareció la vida multicelular y luego hubo la vida más compleja con vertebrados y bueno, y otras cosas. Bueno, Gustavo, sí. las faneras, me dice mi amigo Pablo, que es médico, las faneras son las partes duras, las uñas o esas cosas. Por eso Ajá. es importante, porque antes de las faneras eran cuerpos blandos y realmente no es tan fácil identificar el tiempo. Ah, no Pero hay después de las fósiles. faneras sí, de los fósiles. Ah, Entonces, el protero es porque el mecanismo indirecto es determinar que hubo vida. Y protero es de anterior, inicial, primitivo. Entonces, por eso es que el proterozoico quiere decir que es las primeras formas de vida, y después el fanerozoico son las formas de vida ya con faneras. ok. Y esos son los dos elementos. En el arcaico había algo de vida, pero muy primitiva, no la vida como tenemos nosotros, sino Claro, desde el punto de vista bacterias. de las bacterias, exactamente, las bacterias. No habían salido los protistos ni otras cosas. Ah, ok, ¿Ya? ok. Entonces, bueno, y aquí está este reloj que empieza aquí el león adiano, donde no había vida. Ven aquí que aquí dicen el principio de la vida es justo cuando comienza el arcaico. ¿Ok? Y de hecho por aquí tienen el comienzo de la fotosíntesis, entonces ahí empieza, supongo, la oxigenación. Bueno, aquí tienen, perdón, que la atmósfera se enriquece en oxígeno. Y luego la vida multicelular es esta raya celeste que empieza como en la mitad del proterozoico. O sea, entonces lo de la multicelular no es la división entre arcaico y proterozoico. No sé bien cuál es lo que distingue estas dos eras, pero bueno. Pero bueno, yo creo que no es necesariamente en términos de vida que los geólogos la dividen, no estoy seguro. Pero bueno, ya hablaremos en la unidad de vida procariotas, eucariotas. Pero bueno, los animales aparecen recién aquí y bueno, y aquí está la explosión cámbrica hace 530 millones de años. Y entonces, el fanerozoico está dividido en estas, no me acuerdo si se llaman eras o periodos. Bueno, ya Walter Álvarez va a hablar de eso, de Eso sí, eso sí me eones. suenan. Esos tres sí me suenan de ciencias de la Tierra, creo. Claro, esta es como la parte más interesante, ¿no? O sea, las plantas terrestres, bueno, los animales aquí dice que aparecieron, digamos, un poco al final del proterozoico, ¿no? Pero los vertebrados y bueno, y aquí están los dinosaurios, los mamíferos, los dinosaurios, o sea, es del Mesozoico. Y bueno, nosotros estamos por aquí, ¿no? Ok, y eso es todo.